Y nos acompaña a esta hora Rodrigo Arellano, amigo de la casa, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, para hablar de encuestas y la carrera presidencial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Hola. No, hola Matías, ¿cómo están? Buena semana porque es cortita, así que Ay, Buena súper rico. semana porque es contento. cortita y viernes feriado, porque no jugó Católica este fin de semana, entonces estamos de buena. Tantas razones para estar contentos. Oye, Rodrigo, hablemos primero de Panel Ciudadano UDD, que nos entregó su nueva edición durante este fin de semana. Uno de los titulares que se desprende de esto es la estabilización, por lo menos, después de una caída bien grande que había tenido la segunda mitad de julio, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, ¿no? De comienzos de julio a la segunda mitad de julio, Matei había perdido 4 puntos, pero sube un punto dentro del margen de error, pero sube en esta medición de la primera mitad de agosto. Es decir, los últimos días se podrían considerar, dentro de todo, más tranquilos para la candidata de Chile Vamos. Sí, más que una buena noticia porque haya subido un punto, yo creo que la buena noticia justamente es lo que tú comentas, que hay una cierta estabilización después de un periodo en que ella efectivamente había estado en una constante baja, producto, por cierto, de varios temas de su campaña, de su comando, y que marca un punto importante la semana pasada. Comienza la semana con una nueva reestructuración, con la incorporación de los Juanes, como le han dicho por ahí, de Juan Claro. Sutil y de Juan Antonio Coloma, Sí. en una parte más estratégica y programática, y una semana tranquila, en que la verdad que no hubo noticias negativas que pudiesen afectar a la candidata, y da la sensación de que esa tranquilidad se ve reflejada en esta medición. Efectivamente hay una estabilización en cuanto a las preferencias que las personas manifiestan en primera vuelta en el escenario de un voto cerrado. Ahora, y yendo a... es muy pronto como para decir que quizás este es el piso de Evelyn Matei, digo, porque venía cayendo y se estabiliza, ¿no? Pero ¿podemos ya empezar a aventurarnos como un poquito de que su piso se bordea el 15% o todavía pueden pasar muchas cosas en la carrera presidencial como para saber si es que efectivamente se puede mover un poquito más hacia abajo? Bueno, todavía faltan varios meses de campaña y faltan varios hitos relevantes. Recordemos, yo creo que uno de los más interesantes es el próximo, o se configura, perdón, El el lunes. próximo 18, exacto, el 18 de agosto, cuando ya se inscriban los candidatos, podamos ver qué va a ser el oficialismo, si efectivamente va a ir en 2 listas. Chile Vamos inscriba a todos sus candidatos a lo largo de todo Chile, lo que te genera una segunda como parte de campaña, porque ya los candidatos también van a depender de alguna otra manera de de este regimiento, digamos, de nuevos personas llamados a llevar el mensaje presidencial en los distintos distritos y circunscripciones. Ya van a haber candidatos fijos a lo largo de todo Chile, en todos los distritos y en todas las circunscripciones, y marca un nuevo hito de campaña. En el fondo, ellos van a ser probablemente quienes lideren las campañas presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición, a partir del 18, después con el inicio de la campaña formalmente el 17 de septiembre y la franja. Entonces, quedan al menos 3 hitos que pueden ser interesantes y que pueden marcar. Ahora, yo tengo la impresión de que el piso efectivamente de Evelyn Matei debiese estar en torno o sea, lo que menos podría llegar. Insisto, puede pasar cualquier cosa, porque hemos visto bastante, si hay algo que hemos visto en esta campaña, sobre todo este año, ha sido una volatilidad, es decir, que votantes que de alguna forma manifestaron intención de votar por un candidato, luego cambian hacia otro, pero uno pensando en la elección anterior, donde Sebastián Sichel obtuvo un 13% de los votos, da la sensación de que ese como que debiese ser el piso de Evelyn Matei y de ahí para arriba. Entonces, yo creo que estamos, o la semana pasada, o hace un par de semanas, quizás vivimos los periodos más críticos para la candidatura de Evelyn Matei, y ahora debería haber una cierta estabilidad y también un cierto orden del comando, si es que lo que vimos la semana pasada, estas incorporaciones, pueden de alguna otra forma reestructurar un nuevo discurso, ordenar un comando que se veía con ciertas desajustes, con vocerías distintas. Entonces, yo creo que al menos desde el punto de vista de Evelyn Matei fue una buena semana. Oye, Rodrigo, ¿y la luna de miel de Janet Jara Parece que termina? se está acabando. Ah, ya, es que eso te Parece quería que... preguntar. Y me gustaría confirmar contigo, efectivamente, lo que pasa post primaria. ¿Se puede entender como Sí, una luna de miel? sí, o quizás un éxito o una embriaguez electoral. Ella tuvo un gran mérito, que fue efectivamente lograr capitalizar rápidamente
la votación no solamente de Carolina Toá, Gonzalo Vinte, sino que yo te diré, Cata, que ella logró también capitalizar la aprobación del gobierno. Ella se hizo rápidamente de ese electorado. De hecho, los otros candidatos que están o que suenan en nuestra encuesta a nivel de voto de centro izquierda, que es Marco Enrique Minami y Eduardo Artés, no logran capitalizar mucha votación, pese a que Marco Enrique Minami anunció que ya había juntado las 35.000 firmas y fracción que le permiten estar en la papeleta en noviembre próximo. No ha logrado ir subiendo, y uno tiende a pensar que ese voto podría afectar a Janet Jara. Claro. Pero lo que sí hemos visto hace un tiempo atrás es que no solamente José Antonio Kast ya la supera a partir de la segunda quincena de julio, sino que también ha habido cierto estancamiento, y eso no solamente se ve reflejado en nuestra encuesta, sino que en otros sondeos de opinión que hemos conocido también los últimos días, y en algunos incluso con bajas importantes. Ella no tuvo una buena semana la semana pasada, tuvo lo que le había pasado un poquito a Evelyn Matei, tuvo complejidad en cuanto a las vocerías de su campaña, a mensajes, y eso se ve reflejado justamente porque la volatilidad de electores está muy atento a estos cambios circunstanciales que hemos visto en la semana. Entonces, da la sensación de que Janet Jara está llegando a un techo que está muy de la mano, muy correlacionado con la aprobación que tenga el presidente Gabriel Boric. Claro. Eso da la impresión, quiero dar un paso atrás, Rodrigo, con algo que dijiste, ¿no? Que la mala semana de Janet Jara recordó un poquito a los errores que en algún minuto cometió la campaña de Evelyn Matei con las vocerías, porque uno, la verdad, a mí me cuesta saber si es que es el contenido en este minuto lo que está generando estos vaivenes, pero sí me da la impresión, y no sé si tú coincides, que es mostrar debilidad o mostrar contradicción lo que está marcando mucho eso. No sé si le estamos haciendo ya doble clic a los contenidos, a lo que propone cada candidato, pero sí pareciera que en la gente permea mucho la idea de ver un candidato inseguro. Sí, yo fíjate que en las campañas, sobre todo en esta etapa, cuando todavía la gente no ha logrado, y de hecho no es tanto todavía, porque todavía no se inscriben formalmente los programas de gobierno, las señales que entregan los comandos, las imágenes que de alguna forma reflejan, son muy importantes para el lector, y en ese grado, las certezas, por ejemplo, el liderazgo son valores que son muy valorados por el votante, y vimos la semana pasada no solamente incertezas, sino que también ciertos conflictos con propuestas que dijo la candidata Janet Jara, con la mirada que también entregó, en este caso, hablemos con nombre y apellido, su coordinador económico. Entonces, yo diré que ese tipo de señales, lo que había visto también un poquito Evelyn Matei 3 semanas atrás, un mes atrás, también con vocerías diferentes, impacta también en un votante que está mucho más volátil, mucho más perceptivo a estos tipos de cambios, está mucho más informado, se guía mucho más por lo que sale en la prensa, por lo que circula en las redes sociales, tanto así que Evelyn Matei tuvo que salir a enfrentar rumores de redes sociales, porque justamente esos comentarios o esas señales están impactando en las percepciones y en las definiciones de los votantes. Sí, te quería preguntar por los indecisos. El número de indecisos, lo explicaba esta mañana a propósito de la Academ, Roberto Isakson, es bastante más bajo que el de años anteriores. ¿Cuál es tu lectura respecto de ese número en particular y qué nos dice de cara ya a la elección presidencial? Mira, los indecisos van a estar siempre en torno, y en nuestra encuesta están en torno entre indecisos y personas que dicen que no van a ir a votar o que todavía no saben, no han definido, están en torno al 10-12%, que de alguna otra forma yo tengo la impresión de que está muy parecido a lo que hemos visto en las otras elecciones. Lo que pasa es que efectivamente estamos a 3 meses del 16 de noviembre y ese número se ve más pequeño de lo que en otras ocasiones había estado. Y yo creo que tiene relación con lo que hemos comentado nosotros. Este es un año que la campaña presidencial se ha tomado, sobre todo la presidencial, se ha tomado la agenda política, está mucho más informado el ciudadano. Venimos de un proceso electoral muy potente, o sea, nunca en la historia del país habíamos tenido tantos procesos electorales, lo que de alguna forma ha fidelizado a los electores con las opciones presidenciales y con la capacidad para informarse también de ellos. Entonces, efectivamente, llama la atención que a meses que resultan importantes, hayan personas que aún, o tan un número más reducido de personas que todavía no toman determinación o que dicen que no van a votar. Yo tengo la impresión de que este número va a seguir en esa lógica. Siempre ha estado, Cata, Matías, las personas que no concurren a votar, y en eso pueden haber miles de razones, que les aburre, que están enfermos, etcétera, pero en torno a un 10-12%
con el voto obligatorio inclusive, lo hemos visto Sí. antes del 2012 cuando se implementó este cambio electoral. ¿Y se sabe por quién vota el que tomó una posición, pero es votante solo por el voto obligado? ¿No? ¿Se ha hecho Ese cruce. ese cruce o todavía? Me imagino que es difícil, ¿no? El saber No, por qué está votando el que no votaba. Pero polarizado. pero, Debe ser. pero en el panel lo tenemos, fíjate, o sea, Ya. tú sabes distinguir, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el votante obligado y el votante que uno diga habitual? Un votante que ha participado permanentemente en los procesos electorales independiente de que el voto era voluntario, o que, por ejemplo, cuando nosotros le hacemos distintas preguntas, no solamente lo que ustedes ven son como las encuestas políticas y que se definen por candidatos en primera y segunda vuelta, pero nosotros durante un largo periodo de tiempo le preguntamos sobre cultura política, si conversa en la mesa de política, si lee noticias, si le interesa la política. Entonces uno va distinguiendo ahí con aquellas personas. Entonces, si a alguien no le interesa la política, si alguien dijo que no había participado antes en los procesos electorales, claramente esa persona lo catalogamos como un votante obligado, y esos son votantes que en su gran parte responden mucho a lo que comentábamos antes nosotros, a la coyuntura del momento, a la cuña, a la sensación térmica de ese instante. Y hemos visto que estos 5 millones de infracción son bastante apolíticos y van muy de la mano de lo que está sucediendo en ese minuto. Por eso yo creo que para la candidatura, y es una hipótesis que, bueno, la vamos a confirmar en su minuto, pero yo creo que para la candidatura de Janet Jara va a ser muy relevante, más allá del programa y cómo se desarrolle la campaña, cómo esté la foto del presidente Boric al minuto de la elección. Porque esa foto va a influir mucho en ese tipo de votante, en el votante de carácter obligado, que es mucho menos político que el habitual. El habitual ya tiene de alguna otra forma una especie de ubicación en un marco ideológico. Él ya se determina que es de centro derecha o de centro izquierda, y su diferencia está en si va a votar por Evelyn Matei o por Johannes Kaiser, y en otro caso si va a votar por Janet Jara o por Artés o por Marco Enrique Minami. Pero el votante obligado va a responder mucho a la coyuntura del momento. Ahora, y a propósito de lo que tú dices de la aprobación presidencial, igual me llamó la atención, no sé si te llamó la atención en CADEM, y quizás refleja lo que fue la mala semana, pero lo desacoplada que está Janet Jara de la aprobación del presidente Gabriel Boric. Casi 10 puntos de diferencia en favor del presidente, lo cual significa que quizás la semana fue tan mala que no pudo ni siquiera convencer, aparte que está dispuesta a ser convencida por el estilo de Janet Jara. Es un poquito menos si llevas la votación al 100%. Tienes toda la razón. Por eso te digo, está más cerca de lo que uno cree, pero efectivamente existe una diferencia, y eso está en la mano, sin duda, yo creo que de una semana que yo creo que es para el olvido de Janet Jara, porque efectivamente venía en una cierta luna de miel, generando muy buenas noticias, sumando, por ejemplo, al Partido Demócrata Cristiano, y con muchas posibilidades. Parece que eso se ha difuminado bastante, que es la posibilidad de tener una sola lista por parte del oficialismo. Estamos más cerca, parece, de tener 2 listas. Los errores comunicacionales con respecto a lo que señaló su coordinador económico, el desconocimiento de su programa de gobierno. Yo creo que eso, tanto en la forma como en el fondo, yo creo que fue bastante brutal para la candidatura de Janet Jara, por el fondo desconocer lo que había dicho ella y después salir a decir que hubo una pequeña equivocación, y llevar a todos sus voceros a tener que justificarlo en los distintos medios de prensa. Eso impacta particularmente en ese votante, en el votante que es menos político y que seguramente va a tener un rol muy relevante el próximo 16 de noviembre. Sí. Estamos con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, hablando sobre las candidaturas. Bueno, viene la inscripción de las candidaturas el 18. ¿Qué otro hito vislumbras tú como mediático quizá, o algún debate, o el inicio de las campañas, que definitivamente marque un punto de inflexión en la decisión que tienen que tomar los votantes? O sea, ¿de cara a qué están trabajando los en cualquier otra campaña, Cata, yo te hubiese dicho, los debates son fundamentales porque permiten buenas formas, pero hoy tenemos debate, levantamos una piedra y entramos un debate presidencial. Es bien importante. Ahora, yo creo que es una muy buena noticia esto de que los candidatos están dispuestos a participar en este tipo de debates. Mañana hay uno, de hecho. Basta, hay un encuentro en Moneda, sí, el de Moneda todos los días. En el Hotel Creo que hay otro debate en un par de semanas más. Tenemos nosotros en la Universidad de Desarrollo también, no vamos a tener debates, vamos a tener encuentros con los candidatos. De hecho, vamos a ir a ser partners juntos, porque va a estar Juan Manuel
Astorga ahí interpelando a los candidatos presidenciales. Yo creo, Cata, que el segundo elemento importante va a ser el comienzo de la franja. La franja que comienza a mediados de octubre, también marca un hito importante porque también vamos a empezar ya a conocer a un mes de las elecciones las propuestas de los candidatos. Vamos a ver a todos los candidatos por una franja gratuita, pública, que va a estar a la hora del almuerzo en la noche, y eso marca otro hito. Y el otro hito es el inicio de las campañas ya oficial, cuando se pueden desplegar en terreno, cuando pueden estar ya haciendo campaña, llamando a votar, que eso es a partir de al retorno del 18 de septiembre, el 17 de septiembre, de hecho, pueden comenzar a hacer ya campaña oficialmente. Entonces, inscripción, inicio de campaña, y yo creo que la franja electoral van a ser también otros hitos muy importantes en esta carrera presidencial. Y el tema es que también es tan difícil muchas veces adelantarse a los errores no forzados, ¿no? O sea, yo nunca habría imaginado que Janet Jara iba a mandarse un error tan evidente como el desconocer algo que estaba en su programa presidencial, ¿no? O sea, uno puede decir que las ideas caen peor, una cae peor que otra, que puede haber dicho algo que pero mal. uno habla, claro, del reseteo de la campaña, pero no mental, es un reseteo mental. Claro, el hecho de haber desconocido un tema que estaba en su programa es un error no forzado súper evidente, entonces muchas veces es difícil anticiparse a esto y pareciera, y vuelvo a la idea de que la ciudadanía huele como un poco la sangre, ¿no? Así como, estamos teniendo inseguridad y como que eso termina bajando un poquito a veces la euforia en torno a un candidato. Y estamos frente a un proceso o a un minuto de la historia que la gente está súper informada, ya sea a veces bien, a veces mal, a veces con las noticias reales y a veces con las fake news, pero la verdad que tenemos una sociedad que está mucho más informada, mucho más pendiente de lo que está sucediendo, y claro, y errores como ellos, en minutos en que justo la ciudadanía requiere o busca, yo insisto, creo que más allá de los pilares o de los ejes programáticos que seguramente van a ser el centro de campaña, que es la seguridad y el tema económico, particularmente el empleo, ellos también buscan cierto grado de liderazgo y certezas. Yo creo que también eso es un tema muy importante, y Janet Jara de alguna forma flaqueó en uno de ellos, en entregar tranquilidad, en certeza justamente, y eso le golpea un pilar fundamental de flotación para una candidatura presidencial. Entonces fue un error, yo diré, bastante complejo el que tuvo la semana pasada, y vamos a ver si eso se va a seguir acarreando consecuencias en las semanas que vienen. Sí, ¿sabes qué? Un comentario, y te lo pregunto a ti también, Rodrigo, como vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. ¿Es válido que en una candidatura, bueno, lo pueden hacer, por supuesto, pero si en el programa de la primaria se pone la nacionalización del cobre y después ella se desdice, ese votante de primaria que creyó en ese programa también dice, bueno, acá me están cambiando el plan, o sea, yo voté por esto particularmente, no sé, lo pongo como ejemplo más gráfico, ¿no? Y esto ya no está en el programa. ¿Qué pasa con esa promesa, finalmente, de ese votante de primaria presidencial que apostó por Janet Jara? Me apostó por Janet Jara, que claro, voté por Janet Jara, pero ahora porque iba a nacionalizar el cobre. Pero ahora está Carolina Toa. Claro, porque iba a nacionalizar el cobre. Pero ahora más cercana a Toa. Uno entiende, lo que pasa es que no todos los electores, sobre todo quizás los más identitarios, sí, o los más, claro, de que su candidata de alguna otra forma está cambiando quizás ejes que son fundamentales para la forma en que ellos votan. Es que en su base, el votante de primaria es un votante militante. Claro. Entonces, que le cambien el programa. La hizo ganar a ella, probablemente una parte de ese votante estaba a favor de eso, sobre todo el votante que pertenecía a al partido que ella representaba, que era el Partido Comunista. Eso está en la declaración de principios del Partido Comunista. Por lo tanto, puede suceder que existe cierto desencanto y de alguna otra forma complejizar o enredar la campaña de Janet Jara. Pero yo tiendo a pensar que finalmente la posibilidad de éxito de una candidatura de alguna otra forma tiende también a minimizar estos cambios estructurales del programa, sobre todo cuando se entiende que ella tiene que ahora aunar esfuerzos, saber representar. Entonces me imagino que las próximas semanas también va a tener que hacer guiño a ese votante más identificado con la izquierda más dura como la del Partido Comunista, porque además la semana pasada el coordinador económico dijo, no, las AFP no se van a acabar en nuestro gobierno.
que también era otra promesa que Janet Jara había dicho en parte de la primaria, o que el sueldo vital iba a ser 750.000 pesos. Tampoco, al parecer, estaría dentro del próximo programa de gobierno. Entonces, puede producir efectivamente un desencanto, pero por eso va a ser tan relevante, Cata, el rol que ejerzan justamente los nuevos embajadores o los nuevos ejércitos que tengan los candidatos en esta campaña, que lleven el mensaje que, bueno, la candidatura efectivamente por una razón técnica y programática no puede abarcar quizás lo que a nosotros nos gustaría, pero tengan claro que esta es la mejor opción para nosotros. Y yo, Carol Cariola, que voy a ser candidata al Senado, le pongo todas las fichas a Janet Jara y de alguna forma logro reencantar a ese votante más identificado con la idea de la izquierda para votar por ella en la campaña presidencial. Es complejo porque efectivamente ella va a tener que cambiar su discurso a un discurso un poco más moderado desde el punto de vista económico, y probablemente en otro tipo de políticas públicas también lo va a mover. Sí. Ahora, seamos honestos, en un programa de 7 páginas tampoco te cabían muchas propuestas para generar tanto conflicto. Sí, y pasó, ¿no? Esas 7 páginas terminaron generando harto conflicto. Quizás el gran problema es lo simple que era, ¿no? Porque es muy fácil encontrar las cosas. Sí. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Rodrigo. Hasta la próxima. Encantado. Ojalá que nos podamos ver el próximo lunes, porque yo estoy seguro que le vamos a traer malas noticias ayer, así que no está hoy. A ver, pero viene a la sección de deporte, eso sí. Eso. Ya. Ya. Ya, gracias. Chao, Rodrigo. Que te vaya bien. Listo, que estés muy bien.